A menudo hablamos de que se está reconfigurando el orden mundial, que no sabemos hacia dónde va a ir esa polaridad y sabemos que muchos intentan situarse, colocarse para ese nuevo reparto de poderes a partir, por ejemplo, de inversión en armamento, de tener un ejército más competente, pero también sabemos que hay otras variables para influir en esa ordenación de las preeminencias mundiales. Y uno de ellos, sin duda, es el que se refiere a la geoeconomía, esos factores económicos, incluso geográficos, que influyen en el poder de los estados. Por eso nos planteamos si una unión de este tipo, económica, además de con soberanía, como tenemos en la Unión Europea, puede todavía extrapolar sus capacidades, fijándose en otros territorios con los que poder aunar espacios económicos comunes, y en este caso vamos a explorar la posibilidad de hacerlo en América Latina y el Caribe. ¿Con quién lo hablamos? Con Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gonzalo, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gonzalo, sabemos, ¿no?, la rivalidad geopolítica, ahora el proteccionismo de Estados Unidos, la Unión Europea intentando redefinir sus arquitecturas. Y te pregunto, ¿cómo encajaría esa unión de un espacio económico común con América Latina, con el Caribe, para que fueran fiables y afines las relaciones económicas en ese espacio global? Bueno, en este caso Iberoamérica nos permite plantear la posibilidad de hacer una economía de forma más integrada por su complementariedad con la economía europea. Si al final Europa tiene desarrollos, innovación y producción de tecnología de alto valor añadido, Iberoamérica tiene básicamente materias primas. Si bien es cierto que podríamos decir que este sistema podría mantener ese esquema de extractivo de materias primas, lo ideal sería que esa cooperación económica se trasladase también a traslados de tecnología que los países europeos pudiesen favorecer para aumentar la productividad de Iberoamérica. Es decir, no es un planteamiento ilógico ni es un planteamiento totalmente errado. La creación de un espacio económico integrado por Unión Europea y América Latina, Caribe, abarcaría 1.100 millones de personas. Se supone que crecería el comercio, tanto en global como dentro de ese espacio, ¿no? Al final, esto teniendo en cuenta también, pues eso, por un lado los servicios y la capacidad de Europa, por otro lado las materias primas, pero incluso sectores descarbonizados de valor añadido, esto supondría un elemento importante en volumen económico, ¿no? En valor añadido de ese constructo, si me permites, geoeconómico y político. Hablamos de que estaríamos viendo el nacer de un sistema económico o un espacio donde se incrementaría el comercio birregional en un 70% y un 40% el comercio interregional. Es decir, al final estaríamos hablando de que las cadenas de suministros se podrían ser más seguras, más integradas, más estables, y al mismo tiempo podríamos estar hablando de que se podría facilitar, digamos, el intercambio de flujos de personas, capitales y mercancías y servicios, que es al fin y al cabo lo que tenemos en la Unión Europea, pero es que recientemente se están planteando la creación de un espacio Schengen en la zona de Iberoamérica, ¿no? Claro. Estamos planteando replicar Europa. Sabemos, sin embargo, Gonzalo, que siendo aquello terreno abonado históricamente para Estados Unidos, que lo tiene en cierto modo abandonado, hay cada vez más presencia de Rusia, de China en la región, pero en cualquier caso, ¿cómo interferiría esta posible unión económica, pues eso, con los intereses de otros actores verdaderamente de peso, pues las dos primeras economías del mundo, sin ir más lejos, ¿no? La china y la estadounidense? Básicamente, al final lo que estamos viendo es que China ha irrumpido en el panorama iberoamericano para poner en cuestión el predominio de Estados Unidos. ¿Cómo? Haciendo la fragmentación de los regímenes, porque recordemos que China no se inmiscuye en asuntos nacionales y ha apoyado regímenes totalmente autoritarios, sea Venezuela o la Nicaragua sandinista, y entonces digamos que estarían en contra de los valores democráticos occidentales de Europa o incluso también de Estados Unidos. En otras palabras, China ha sido
una punta de lanza para quebrar el consenso democrático que podría existir en la región. Aquí, sin embargo, no sé si tiene algún peso o no, Gonzalo, te pregunto, pero estos países, los del otro lado del Atlántico, en esa balanza China-Unión Europea, ¿no podrían tener algún tipo de sintonía con el viejo continente debido a ciertos valores compartidos que quizá están ausentes en el caso de la inversión china? Efectivamente, los valores, la religión, la cultura o la misma lengua que podemos compartir, recordemos que el español y el portugués son las dos grandes lenguas internacionales y las únicas que se comprenden a sí mismas, es decir, que si un español escucha un portugués podría entenderle y viceversa. ¿Esto qué significa? Que el proceso, digamos, de alineación de intereses, valores, es mucho más sencillo que China, que plantea totalmente un asalto, o dicen, oye, yo he sido potencia, quiero volver a ser potencia, para ello yo no tengo que estar alineado con los valores occidentales, y me da igual si hace falta copiar, me da igual si hace falta si tengo que no tener en cuenta los derechos humanos y mirar hacia otro lado. Entonces, la existencia de China lo que supone es quebrar un consenso, quebrar las alianzas y tener la existencia de regímenes totalmente independientes y excluyentes entre sí, porque la Argentina liberal de Milei no se va a hablar, por ejemplo, con la Nicaragua sandinista. ¿Por qué? Porque no cumplen, digamos, ese consenso democrático de valores y una economía abierta de mercado. Entonces China se beneficia de esa división que ella misma genera. Sabemos que el acuerdo con Mercosur, que tanto tiempo lleva pergeñándose, es un hito importante, pero imagínate que se amplía hacia ese espacio económico común. ¿Cómo se integra Mercosur? ¿Cómo se implementa, se incorpora a un esquema como este? Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que esta integración económica pues se plantea con este marco avanzado del Mercosur o marcos como puede ser el de la Unión Europea-Chile, y que aunque han sido el de Mercosur, que ha tardado bastantes años, más de una década, en poder, digamos, tener concluir en buen puerto, todavía eso está todavía por definir, o el acuerdo de modernización de la UE de México, estamos viendo cómo la Unión Europea está planteando nuevas alianzas con estos países, integrándolos todas ellas, aunque sean de forma individual, porque Iberoamérica no tiene un proceso de constitución y de armonización con un proceso como el de la Unión Europea, nos obliga a los europeos a tener que hacer acuerdos bilaterales o con aquellas comunidades o organizaciones que lo pueden hacer. ¿Cómo se debería integrar en este nuevo arquetipo económico? Con mayor integración a nivel de facilidades de exportación e importación en sus materias primas, pero también a la hora de recibir la competencia europea, porque muchos países como Brasil y Argentina son muy proteccionistas de su industria local, en este caso del automóvil. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hacemos un arquetipo económico, tiene que ser un arquetipo donde se levanten esas barreras, porque históricamente el comercio internacional siempre ha beneficiado a ambas partes. Claro. Para terminar, Gonzalo, te pregunto, más allá de beneficios económicos directos, esta posibilidad, esta estrategia que tiene, como digo, un componente geopolítico por geoeconómico, ¿no? ¿Va a fortalecería si se lleva a cabo el papel global de la Unión Europea? ¿Serviría para que pesemos más y para que cambien ciertos equilibrios, o se quedaría simplemente en una cuestión de índole solamente económica? Aquí al final es el planteamiento de decir, oye, si tenemos interdependencia económica, si tú eres un aliado mío, si eres un socio mío definitivo, obviamente voy a tener más intereses compartidos contigo y la seguridad es uno de ellos. Seguramente unas cadenas bien integradas a nivel de suministros llevaría a los países de la Unión Europea a extender su paraguas de protección y de proyección de su poder militar, su hard power o geopolíticamente hablando, es decir, mandar nuestros barcos, nuestros submarinos, nuestros aviones de combate y sobre todo nuestro ejército de tierra en aquellas posiciones donde viésemos que se necesita apoyo por intrusismo de otras potencias emergentes. Con esa reflexión nos quedamos, ojalá vayamos hacia allí, porque en las alternativas que tenemos, desde luego, parece una de las más lógicas. Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego.